Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, colaboró con el cártel de Sinaloa durante casi 20 años, incluso después de que fue detenido en Estados Unidos en 2019. La información que reveló el diario español El País habría sido expuesta por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en una carta enviada a la Corte para que avance el caso judicial contra el exsecretario de Seguridad y jefe de la Policía de México. De acuerdo con el diario, los abogados de García Luna aseguraron que la acusación contra el exfuncionario calderonista es frágil, ya que abandonó la vida pública al concluir el gobierno de Felipe Calderón, o sea, de 2006 a 2012. Por ello mismo pidieron que se desechen los cargos en su contra bajo el argumento de que ya han prescrito. Bueno, eso es lo que están argumentando los abogados de este señor Genaro García Luna, ¿no? Pero la Fiscalía sostiene que el exfuncionario empezó a trabajar para la organización de Joaquín El Chapo Guzmán desde que asumió como director de la Agencia de Investigación Criminal durante la administración de Vicente Fox en enero de 2001 y que esos vínculos se mantuvieron hasta julio de 2020. El acusado conspiró con miembros del cártel de Sinaloa al aceptar sobornos y ayudarles en sus actividades de tráfico de drogas. ¡Ay, qué tal! Pues es que lo que provocó Felipe Calderón, pues sí fue literalmente una condición de guerra, ¿no? Mira, él no declaró una guerra así formalmente, legalmente, como se debería de hacer. Sin embargo, pues sí tuvo todas las condiciones de una guerra. Ahora, ¿por qué no lo hizo tal cual? Lo mencionaba en el discurso de repente, pero no, nunca lo puso en el papel, ni fue una política formal. ¿Por qué? Porque cuando tú declaras la guerra, te tienes que atener a ciertas políticas en materias de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se tienen que respetar los derechos incluso de los que son considerados tus enemigos. ¿Por qué? Porque son personas como tú. Al no hacer esta declaración formal y ponerlo, digamos, en el papel, pues eso le dio carta abierta para poder realizar todo tipo de acciones bélicas y con el uso de la fuerza para poder conseguir esos fines. Esa es la razón por la que Felipe Calderón está denunciado ante la Corte Penal Internacional por varios delitos, pero el más grave es el de crímenes de lesa humanidad, que por ahí escuché que se lo mencionaste a una persona. A ver, ¿qué es un crimen de lo acusa? Ajá, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Según pues, la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, se consideran crímenes de lesa humanidad o crimen contra la humanidad cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil cometido para, ojo, y aquí está lo grave, para aplicar las políticas de un Estado o de una organización. En este caso, Felipe Calderón, para poder garantizar el Estado de Derecho, para establecer sus políticas de gobierno, utilizó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal para hacer a un lado a todas aquellas personas que su gobierno consideraba incómodo. Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, ahí tenemos al periodista Jesús Lemos. Es el máximo ejemplo que tenemos, ¿no? Que a partir de sus denuncias durante el sexenio de Felipe Calderón, pues le costó la prisión en una cárcel de máxima seguridad, en el penal de... Como si fuera el peor criminal del altiplano. Él, afortunadamente, qué bueno por él, lo terminó tomando por el lado amable y incluso le declaró a Vicente Serrano que fue más bien como una beca, porque eso le dio acceso a mucha información que como periodista fuera de la cárcel le hubiera tomado mucho tiempo conseguir, o de plano no hubiera ni siquiera podido conseguir. Entonces, entrevistó a todo. Imagínate un periodista en la cárcel. Sí, o sea, yo creo que una de las medidas menos eficientes para poder para que Calderón pudiera salir librado de sus acciones, ¿no? Y es que lo grave fue que aplica el uso de la fuerza contra la población civil en general para establecer, en este caso, su proyecto de gobierno. Recordemos que Felipe Calderón se niega al voto por voto, que debería de haberse hecho, pero no se hizo, en complicidad con las autoridades electorales. Hablando de reformas electorales, ese instituto electoral
pues debió de haberse pronunciado por el voto por voto, no tanto por la ley, sino porque matemáticamente hablando, en una muestra tan grande como es una votación nacional, el margen de error es de más menos 3%, o sea que si te aparece un resultado, por decir, de 50%, puede haber un margen de error de 50-53 para arriba o de 50-47 a 47 para abajo. En este caso, la diferencia entre el primero y el segundo lugar, entonces, para poder garantizar la muestra, tiene que ser superior al 3.1%. En el caso de la elección de 2006, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 0.56%, es decir, ni un punto. Y por aparte, aplicaba la de que nos fuimos a dormir y ya despertamos y ya. Sí. Y lo mismo pasó con el sexenio de la elección de Peña Nieto. Yo todavía guardo, fíjate, a mí que me encanta guardar cosas viejas. Tenía un iPod de 64 GB y bajé la aplicación del IFE, donde se contó el PREP, este programa de resultados electorales preliminares. Y yo me fui a dormir con López Obrador arriba de Peña Nieto como por 2 puntos. O sea, ya iba arriba. Yo dije, ya este arroz ya se coció. Me voy a dormir como a las 2 de la mañana, me levanto a las 7 y a las 7 voy viendo, abro la aplicación en el iPod, Peña Nieto arriba por 4 puntos. Dije, pues qué pasó, ¿no? Me puse a investigar un poquito para ver el comportamiento de las cifras, y también porque el PREP no nada más lo tiene el IFE, también lo tiene, por ejemplo, la UNAM, el Politécnico y algunos medios de comunicación. Entonces lo que sucedió es que antes de las 2 de la mañana podías entrar sin problemas al PREP en la página web del Politécnico, que abrió expresamente para eso, y en la de la UNAM. Y al día siguiente en la mañana ya no podías entrar. Así como que todo eso estuvo rarísimo. Oye, Ro, nos estamos desviando del tema, pero digo, ¿sí? Aparte de que debe de ser investigado por crímenes de lesa humanidad Felipe Calderón por el fraude, ¿no? Que se comete aquí. Ajá, el fraude del 2006, para poderlo garantizar ya en la práctica y mantenerlo durante 6 años, entonces establece una política de Estado mediante el uso de la fuerza que vamos a tomar como justificación, pues el combate al crimen organizado, aunque hoy sabemos que fue un combate selectivo, porque sí se combatió, tampoco va a decir, no lo combatió así, no, sí se combatió, pero de una manera muy selectiva. ¿Por qué? Porque se favorecía mucho al cártel de Sinaloa y a los demás los traía comiendo de pan y agua. A veces les perdonaba, a veces no. Y fíjate también que establece otras políticas, ¿no? Está el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. También. Le concede una entrevista, no sé qué periodista, pero por ahí anda. De hecho, tengo en un short en Crítico Político Oficial la declaración de Felipe Calderón de ¿qué tomaron en cuenta para hacer el operativo ese día? Y entonces Felipe Calderón le dijo al periodista que estaban pensando qué día podían hacer el operativo para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, y vieron que en un sábado se jugaba México su pase al Mundial de Sudáfrica. Entonces la medida fue, si México gana y pasa, en lo que los mexicanos están en el fútbol, lanzamos el operativo. Y así fue. Y así fue. Hasta lo narra, ¿no? Narra cómo estuvo eso, de que están viendo el fútbol y de repente ven que Cuauhtémoc Blanco, el actual gobernador de Morelos, mete el gol del gane y dice, ya ganamos, todo el mundo se volvió loco, y mientras estábamos festejando el pase de México al Mundial de Sudáfrica, a nosotros nos metieron gol, pero en otra cosa. Así es. Y entonces este tipo de acciones, este tipo de políticas hacen que el uso de la fuerza sea todavía más grave y se convierta en un delito en materia de derechos humanos. Y lo que tiene más nervioso a Calderón, y esto lo sabe él porque él es abogado, o sea, no es tonto, él es abogado. Los delitos en materia de derechos humanos, como el de crímenes de lesa humanidad, no prescriben. O sea, pueden pasar, ya pasaron de que terminó su sexenio, él terminó en 2012, estamos en 2022, ya pasaron 10 años de que acabó su sexenio. Como es un delito grave en materia de derechos humanos, el delito no caduca, pues, para decirlo en términos coloquiales que todo el mundo puede entender, no caduca. Entonces pueden pasar muchos años y todavía a Felipe Calderón se le puede juzgar por este tipo de delitos en materia de derechos humanos, ¿no? Y así se le pueden sacar otro tipo de acciones. Obviamente se tienen que comprobar. Y ahora,
él mismo se metió el balazo en el pie. Te voy a decir por qué. Porque él en 2011, pues para hacer como que sí estaba trabajando, hace una reforma constitucional, fíjate, en materia de derechos humanos. Y entonces le cambia el nombre al título primero, que era nosotros en la escuela lo conocimos como de las garantías individuales, y le puso de los derechos humanos y sus garantías. Y hizo varias modificaciones, pero la más emblemática y que se jactaba de haberla hecho, y yo creo que ahorita se arrepiente, es que pone en el artículo primero: toda persona en suelo mexicano, palabras más, palabras menos, tendrá derecho a la protección de las leyes de este país y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Cuando esto aparece en el texto condicional, le abre la puerta a la posibilidad de invocar derechos humanos en legislación internacional de primera mano. Ahora, ¿cómo era antes? Antes tú tenías que presentar una denuncia, y si la autoridad local no te pelaba, te ibas con la autoridad estatal. Si la autoridad estatal no te pelaba, te ibas con la autoridad federal. Si la autoridad federal no te pelaba, te tenías que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no te resolvía a tu favor, ya podías acudir a tribunales internacionales. O sea, tenías que pasar por 5 instancias antes de apelar a derechos humanos en materia internacional. Con esa reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, ahora se puede apelar a derechos humanos desde el primer peldaño, desde el primerito. Y entonces esto también le abre la puerta a que organizaciones en materia de derechos humanos que llevaban muchos años denunciando las tropelías de Calderón y de García Luna pudieran ellos saltarse todo el poder judicial mexicano e irse directamente a las instancias internacionales, que son básicamente 2, que es en el caso del continente americano es el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que tiene sede en San José, Costa Rica. Y el otro es la Corte Penal Internacional de la Haya, que está en los Países Bajos, mejor conocido como Europa. Holanda, sí. Entonces está allá. Esas son, digamos, como que las 2 instancias más emblemáticas. Y precisamente Calderón está denunciado ahí en la Corte Penal Internacional. Y dicho sea de paso, Ernesto Zedillo también está denunciado ahí. También por lo mismo, crímenes de lesa humanidad. Perdónenme la palabra, qué pinche pena. De verdad, o sea, que expresidentes mexicanos vean, qué horror. Mirro, pues hoy el presidente justo menciona que no saben qué va esta investigación en contra de Felipe Calderón, que ya se tardó el juicio de Genaro García Luna, y pues esta esperanza que lo hemos dicho aquí nos queda, que Genaro García Luna delate a su patrón, al señor Felipe Calderón, y que se abra entonces una investigación en contra del expresidente mexicano.